Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica a favor de manifestar. Pido entonces al secretario Eduardo Alarcón Avendaño dé cuenta con el proyecto de resolución incidental referente al recurso de apelación con clave de identificación TEEQ-RAP-106/2015, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con la petición de recuento total en sede jurisdiccional promovido por el Partido Acción Nacional en el recurso de apelación 106/2015 para impugnar la elección del Ayuntamiento de Huimilpan, Querétaro, en la que resultó ganadora la fórmula postulada por el partido político Nueva Alianza. En el proyecto se propone, en primer lugar, declarar la apertura del incidente de recuento total en sede jurisdiccional en cumplimiento al artículo 31, apartado B, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en el que se establece como una atribución de quienes integran el Pleno decidir sobre dicha apertura. En segundo término, la ponencia propone declarar procedente el recuento total en sede jurisdiccional de las casillas instaladas en el municipio de Huimilpan, Querétaro, respecto de la elección de su ayuntamiento, en atención a que el Consejo Municipal responsable indebidamente negó su realización con el argumento de haber sido solicitado extemporáneamente. En el proyecto se considera que se encuentra acreditado en autos que la solicitud de recuento total se presentó una vez que se declaró concluido el mismo y antes de que se declarara la validez de la elección, lo que permite advertir su oportunidad, ya que la Ley Electoral del Estado de Querétaro establece en su artículo 150, fracción 2ª, inciso A, que debe presentarse al término del cómputo de la elección. Por último, al corresponder igualmente a una decisión del Pleno de ese tribunal, de acuerdo a los artículos 31, apartado B, fracción 3ª, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y 119, párrafo 2º, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, la decisión de la procedencia del recuento y, como consecuencia lógica, la suspensión de los plazos para la sustanciación del recurso de apelación, es que en el proyecto sometido a su consideración se propone decretar dicha suspensión. Es la cuenta, señoras magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Magistrado, adelante. Seré muy breve, magistrada presidenta. En términos generales, concuerdo con la propuesta del proyecto, salvo por dos cuestiones respecto de las cuales considero podría abundarse para efecto de abonar a favor del mismo, del sentido. En el primer tema, del cual seré muy breve, es el relativo a la forma en que se ordena la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Como ya lo he expuesto en anterior sesión, desde mi punto de vista, conforme al artículo 119 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, tanto el Pleno como el magistrado ponente puede aperturar el incidente y por ello, reiterando el voto que ya hice la semana pasada, pues expondré las razones que desde mi punto de vista justifican ambas vías. En cuanto al otro punto de fondo, que es realmente lo importante, coincido plenamente en el sentido de que se debe ordenar el recuento jurisdiccional total de votos por la sencilla razón de que está ajustado al artículo 150 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en el sentido de que existe una diferencia de votos entre el primer y segundo lugar menor al 1% y además son mayores las cantidades de votos nulos que también existen respecto de la diferencia entre el primer y segundo lugar. Respecto de eso no existe ninguna duda. Yo lo único que me permitiría agregar es que sería muy conveniente distinguir entre el recuento administrativo total y el recuento total en sede jurisdiccional. Considero que el proyecto hace un tratamiento adecuado acerca de por qué la autoridad actuó indebidamente al no ordenar el recuento total que se le solicitó al final de la sesión de cómputo 5 minutos después de que ésta concluyó.
Y desde mi punto de vista lo único que hay que considerar es que cuando la autoridad administrativa electoral se niega injustificadamente a hacer el recuento total, procede en ese caso el recuento jurisdiccional, es decir, la misma diligencia pero en sede jurisdiccional. La diferencia estriba en que desde este punto de vista lo que se debe analizar es si las características, los requisitos que exige la ley de medios para efectos de un recuento total. De tal manera que, desde mi punto de vista, le vendría muy bien al proyecto, aunque pues el sentido es correcto, agregar solamente que, si bien es cierto no se hizo el recuento jurisdiccional total, en el caso están acreditados los elementos y los requisitos necesarios para proceder al recuento jurisdiccional. Tan es así que en el proyecto, correctamente también, no se ordena revocar el acuerdo y ordenar que el Consejo haga lo que no hizo, sino que en realidad lo que se ordena, desde mi punto de vista correctamente, es que este tribunal proceda a hacer el recuento total. Por esas razones y con esas pequeñas aclaraciones, compartiré plenamente el sentido del proyecto y lo apoyaré sin ningún regateo. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrado. Bien, al tratarse de un proyecto que está en mi ponencia, haré algunos señalamientos muy generales, toda vez que ya se ha dado a través de la cuenta. Bien, estamos ante una impugnación, se impugna el cómputo total de la elección en el municipio de Huimilpan. El partido político que impugna es Acción Nacional y solicita un recuento jurisdiccional. Se presentan como terceros interesados tanto el partido Nueva Alianza como el candidato por este partido a presidente municipal, quien encabeza la fórmula del ayuntamiento del municipio de Huimilpan, y toda vez que se oponen a las pretensiones propuestas, en este caso en concreto por el incidentista, se les reconoce este carácter de terceros interesados. En razón de que se está considerando en este proyecto de resolución incidental el que proceda el recuento jurisdiccional total en relación a la elección del ayuntamiento en el municipio de Huimilpan. Bien, esto es derivado a que se actualizan los supuestos que establece tanto la ley electoral del estado de Querétaro como la ley de medios de impugnación en materia electoral en el estado de Querétaro. ¿Cuáles son estos supuestos? Por una parte, la ley electoral señala que procederá el recuento, en su caso administrativo, pero también jurisdiccional, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 1% de la votación total emitida, o en su caso el número de votos nulos excede a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. En este caso estamos frente al supuesto relativo a que el número de votos nulos excede al número de votos que existe entre el primero y segundo lugar, toda vez que como resultado del cómputo que se realizó se identifican 803 votos nulos frente a 556 votos de diferencia obtenida entre el primer lugar, que fue el partido Nueva Alianza, y el segundo lugar, que fue el partido Acción Nacional. Por otra parte, también establece la ley que sea solicitado por el partido que obtuvo el segundo lugar, supuesto que también se actualiza. Aquí hago un paréntesis en relación a una resolución incidental que se resolvió la semana pasada, en la cual se hace una interpretación conforme, que también es totalmente aceptable y que permite la apertura, siempre la mayor tutela a los derechos. En este caso se actualiza de manera concreta toda vez que es el segundo lugar. Asimismo, dentro de todos los argumentos que se exponen por parte del partido incidentista, se señala que al término de la sesión de cómputo frente al Consejo, ante el Consejo Municipal de Huimilpan, se solicitó el recuento administrativo. Existen documentos que así lo ponen en evidencia, y toda vez que fue negado
por parte de la autoridad responsable, en este caso del Consejo Municipal de Huimilpan, este tribunal, considerando que se actualizan los supuestos de procedencia para un recuento de carácter jurisdiccional, se pone como propuesta que se realice. En este sentido, de ser aprobado, se estarían escrutando 44 casillas que integran el total de las casillas para la elección del ayuntamiento en el municipio ya mencionado. A grandes rasgos, en relación a este proyecto, este incidente. Por otra parte, en relación a los argumentos que plantea el magistrado Sergio, como ya lo habíamos comentado en la sesión pública que tuvo lugar la semana pasada, aquí tenemos una diferencia de criterio, una diferencia en relación a la forma en la que debe de aperturarse el incidente. Son simplemente diferencias de criterio, hago énfasis en eso, toda vez que la propuesta que hace el magistrado o el señalamiento que hace el magistrado es que el incidente puede ser aperturado por el magistrado ponente, y la posición que en su caso yo planteo en aquella sesión y que naturalmente planteo también en este proyecto es que se haga en razón o de manera plenaria, ¿no? Que esta apertura se haga de manera plenaria como se plantea. Bien, no sé si existe alguna otra intervención, magistrado. Gracias, presidente. Sí, respaldo en su integridad, en su totalidad, el TECRAC 106-2015 en cuanto a sentencia interlocutoria, y también la conformidad, como se ha sustanciado el presente incidente, de conformidad al 119 de la Ley de Medios de Impugnación, que ya lo habíamos señalado en la sesión anterior, y que por supuesto con todo respeto para el magistrado son diferentes formas de sustanciarlo, no pasa absolutamente nada, pero el proyecto lo avalo como si fuera mío, presidente. Gracias. Magistrado, ¿alguna otra observación? Muy breve. Lo único que también valdría la pena aclarar, y por eso respaldo completamente el proyecto, es que en términos de nuestra ley electoral, una regulación es la del recuento administrativo y otra cosa es el recuento jurisdiccional. De hecho, uno de los argumentos que me llamó mucho la atención es el relativo a que no se había hecho oportunamente la solicitud de recuento administrativo. Sin embargo, lo único que quiero agregar es que en términos de la ley, de nuestro sistema de impugnaciones y de recuento jurisdiccional, no es un requisito de procedibilidad pedir ante el Consejo distrital o municipal correspondiente el recuento total. De hecho, podría no suceder eso y de todos modos proceder el recuento jurisdiccional total. Y es ese tipo de aclaraciones que pues agregaré en el voto concurrente que he anunciado. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. Efectivamente, no es requisito de procedibilidad, se hace referencia en razón de los motivos que expone el partido incidentista, y dado que hay una negativa por parte de la autoridad responsable para realizar el recuento administrativo, y considerando, insisto, en que se cumplen estas causales, es que se considera que es procedente este recuento de carácter jurisdiccional. Y sí, resalto lo que señala el magistrado en razón de que la ley es clara, establece los requisitos y las condiciones para el desarrollo del recuento administrativo y las relativas al recuento jurisdiccional, pero y siempre lo que vamos a hacer una armonización de ambas disposiciones, es que se consideran algunas de estas condiciones o requisitos que establece la ley electoral en relación al administrativo para el desarrollo del jurisdiccional. ¿Alguna otra participación, magistrado? Sí, nada más, presidenta, dado que se encuentran aquí el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo en la diligencia, nada más señalar que serán 3 mesas, ¿verdad? 15 paquetes cada una de las mesas, las 2 primeras, y 14 paquetes electorales la última mesa, si no entendí bien, presidenta. Y por otro lado, nada más es una consulta respetuosa, no sé si el secretario ejecutivo del Consejo General esté convocado, no por otra cosa, sino porque en el caso del recuento de Tolima así fue, y estuvo muy pendiente de todos aquellos funcionarios electorales a cargo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
no lo veo en el incidente y solamente es una mera consulta. Si lo considera prudente, lo respaldo. Si no lo considera prudente, Presidenta, también lo respaldo. Gracias, magistrada. Sí, en relación a estas dos observaciones, efectivamente, este proyecto establece cuáles serán las reglas a través de las cuales se desahogará esta diligencia. Estaremos trabajando en tres mesas que estarán realizando esta revisión de paquetes, en esa división 15 y 14 paquetes electorales. Por otra parte, en cuanto a las autoridades, quiero aprovechar esta observación que hace la magistrada para resaltar que se ha contado con el apoyo claro y decidido por parte del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El secretario ejecutivo estará con nosotros, nos estará acompañando, independientemente de los funcionarios que se mencionan en el documento y que estarán auxiliando el desahogo de la diligencia. ¿Alguna otra observación? Bien, en virtud de no existir más observaciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cepeda. Como si fuera mío. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución incidental del recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-106/2015 fue aprobado por unanimidad con voto concurrente del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. En consecuencia, en relación al incidente de cuenta se resuelve: primero, se apertura el presente incidente de recuento jurisdiccional de votos. Segundo, se ordena la realización de nuevo escrutinio y cómputo de la votación respecto de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Huimilpan, Querétaro, relativas a la elección del ayuntamiento en los términos que se indican en el último punto considerativo de esta interlocutoria. Tercero, se suspenden los plazos para la substanciación del presente recurso de apelación hasta en tanto quede debidamente concluido el recuento jurisdiccional total de la elección materia de esta sentencia interlocutoria. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, a la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y al Oficial Mayor del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para el cumplimiento de la presente sentencia. Pido ahora al secretario Uriel Iván Chávez Aguilar de cuenta conjunta con el proyecto de los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-71/2015, TEQ-RAP-JLD-77/2015, TEQ-RAP-82/2015, TEQ-RAP-84/2015, así como con el recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales, TEQ-JLD-42/2015, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Cuenta ustedes con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación identificado con la clave TEC-RAP-71/2015, TEC-RAP-77/2015, TEC-RAP-82/2015, TEC-RAP-84/2015 y TEC-RAP-JLD-42/2015, promovido por los partidos políticos Nueva Alianza Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y los candidatos Israel Guerrero Bocanegra y María del Carmen Santiago Jiménez. Del examen de las demandas se advierte la existencia de conexidad en la causa, toda vez que en todos los casos se señala como autoridad responsable al Consejo Distrital 13 y existe vinculación entre los actos reclamados, puesto que en todos se impugna la sesión extraordinaria de fecha 9 y que concluyó el 10, ambas fechas de junio del año en curso.
en la que se llevó a cabo el cómputo de la elección de ayuntamiento del municipio de Tolimán. En este sentido, al existir conexidad de la causa, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Medios, se propone la acumulación de los expedientes en estudio al TEC-RAP 71/2015, por ser este el primero que se recibió. Por otra parte, en cuanto hace al escrito de tercer interesado del partido Nueva Alianza, presentado dentro del expediente TEC-RAP-82/2015, se propone reconocerle el carácter de manera parcial, únicamente en cuanto hace a las aseveraciones que tratan de contraponerse a las pretensiones del actor en el recurso de mérito. Lo anterior, en virtud de que del análisis del recurso señalado, en la parte que interesa, no se logra apreciar que el partido Nueva Alianza esté ejercitando una acción o pretensión diversa al actor, sino por el contrario, concuerda de manera parcial con la óptica del recurrente. Por lo que respecta al resto de los partidos políticos que comparecen como terceros interesados, se propone tenerles por reconocido tal carácter, toda vez que de sus libelos se advierte que tratan de desvirtuar las peticiones de los actores en los medios de impugnación que se analizan. En cuanto a la procedencia de los medios de impugnación, se propone desestimar todas y cada una de las causales de desechamiento e improcedencias hechas valer por los terceros interesados y la autoridad responsable, ello al no actualizarse los supuestos jurídicos para su procedencia. En cuanto al fondo del asunto en estudio, los actores hacen valer 3 diferentes causales de nulidad en relación a 8 casillas. Sin embargo, una vez analizadas de manera particular, la ponencia considera que en ninguna de ellas existen elementos suficientes para tener por acreditadas las irregularidades que supuestamente ocurrieron en dichas casillas, ni mucho menos para decretar la nulidad en alguna de ellas. Ello en atención al principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, relativo al aforismo el cual se encuentra recogido en jurisprudencia electoral. En el mismo sentido, los representantes de los partidos políticos Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, así como el candidato independiente de ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro, carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que no fueron tomadas en consideración las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1, las cuales fueron presentadas en la sesión respectiva para ser incluidas en el cómputo municipal, además de que obran en los expedientes que se resuelven. Basan su pretensión en el hecho de que las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de casilla constituyen documentos públicos, los cuales generan convicción plena respecto de su contenido. Además afirman que representan una forma de control de la actividad de cada uno de los funcionarios de casilla, pues todo lo asentado en el acta original subsiste en las copias al carbón, lo que genera certeza, eficacia y transparencia de los actos de la mesa directiva de casilla. Al respecto, la magistrada ponente considera que el agravio es sustancialmente fundado con base en las siguientes razones. La Sala Superior ha sostenido en reiteradas ocasiones que las copias autógrafas al carbón de las actas levantadas en la casilla el día de la jornada electoral merecen pleno valor probatorio al ser documentos públicos. Del mismo modo, la colocación de los avisos en el exterior de la casilla constituye un elemento más encaminado a garantizar la certeza e inviolabilidad de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, pues se trata de un documento cuyo objeto es dar a conocer a cualquier interesado los resultados obtenidos en la casilla. En ese sentido, y a decir de los actores, el 7 de junio del año en curso tuvo verificativo la jornada electoral. Una vez concluida la votación, los integrantes de las mesas directivas de casilla 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1, ubicadas ambas en la comunidad de Sabino de San Ambrosio, municipio de Tolimán, llevaron a cabo el correspondiente escrutinio y cómputo de manera normal. Al término del mismo, procedieron a conducir los respectivos paquetes electorales al Consejo Distrital, circunstancia que no pudo concretarse, pues en el trayecto que separa la ubicación de las mesas directivas de casilla del Consejo Distrital, los funcionarios electorales fueron interceptados por aproximadamente 50 sujetos, quienes sustrajeron los paquetes electorales, situación que trajo consigo la imposibilidad de entregarlos al Consejo Distrital.
Bajo esa línea, el día 9 siguiente tuvo verificativo el cómputo de la elección del Ayuntamiento del municipio de Tolimán, según consta del acta de sesión extraordinaria. De la misma se aprecia que por decisión colegiada de los integrantes con derecho a voto del Consejo Distrital, no se tomaron en consideración para fines del cómputo total de la elección municipal los votos recibidos en la casilla 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1, ello bajo el argumento de que no se contaba con los paquetes electorales y que por consiguiente las actas de escrutinio y cómputo de casilla, desestimándose la pretensión de incluir los votos recibidos en las mencionadas casillas, tomando los resultados de las copias al carbón de los partidos políticos. Por tanto, es de señalarse que ante una situación extraordinaria como podría ser la destrucción, robo o inexistencia de los paquetes electorales, resulta válido que el cómputo se realice a partir de las copias al carbón con las que cuenten los partidos políticos, con el fin de que prevalezca la voluntad ciudadana que emitió su voto el día de la jornada electoral. A partir de lo anterior, la magistrada Pérez Cepeda arriba a la convicción de que los resultados consignados en las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo exhibidas en los expedientes en que se actúa realmente provienen de su original y además de ello no hay muestras de alteración de las mismas. Al respecto, si bien en el presente asunto solo se cuenta con las copias al carbón de las actas de escrutinio y cómputo de los partidos políticos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, lo cierto es que al realizar el comparativo entre ellas con los resultados que se desprenden de la certificación de los carteles de resultados de dichas casillas, dichos resultados coinciden plenamente. Por lo tanto, ante la ausencia de los originales o copias certificadas por autoridad competente, las actas existentes aún en copia son los elementos demostrativos idóneos para que con ello no se cuenta con las actas originales e inclusive en caso de destrucción de paquetes electorales, tal circunstancia por sí misma no es razón suficiente para que se deje de tomar en consideración la votación recibida en las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1 que se instalaron en el municipio de Tolimán, Querétaro. Por otra parte, el candidato independiente Israel Guerrero Bocanegra plantea que se actualiza la nulidad de la elección del ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro, toda vez que el supuesto robo de los paquetes electorales de las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1 constituye una violación grave y sustancial y genera un quebranto a los principios constitucionales rectores del proceso electoral, en especial el de certeza. Con independencia de los supuestos normativos en los que pudiera encuadrar la irregularidad alegada por Ismael Guerrero Bocanegra, lo cierto es que, por la forma en que se encuentran planteadas, resultan ineficaces para la consecución de la pretensión que se ha hecho valer, dada la carencia de hechos concretos que articulan las premisas sobre las causales que se pretende construir las causas de invalidez de la elección controvertida. En estas condiciones es evidente que si no se exponen hechos, este Tribunal Electoral no tiene materia para analizar si cabe o no acoger la pretensión de la parte actora. Además, es claro igualmente que si no exponen hechos no hay materia de prueba y por lo tanto, en caso de que se aporten elementos probatorios, estos serán inconducentes al no existir afirmación que respaldar. Igual suerte corre la aseveración del Partido Verde Ecologista de México atinente a que la secretaria técnica del Consejo Distrital indebidamente certificó copias de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1, toda vez que los originales no existen en atención a que fueron objeto de robo. Ello toda vez que no se dirigen a controvertir los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital de la elección del ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro, objeto del presente juicio. De ahí que no sea posible, mediante estudio de las anteriores manifestaciones, lograr la modificación de los resultados de cómputo y ante ello se hace patente lo inoperante de la pretensión, dado que este tipo de juicios tienen como efecto establecer en forma definitiva e inatacable a los resultados de una elección. En otro orden de ideas, se tiene que, derivado de la diligencia jurisdiccional de recuento, fue objetada la calificación de 21 votos. Previo al análisis de cada caso en particular, se propone calificar como nulos 3 de ellos y el resto como válidos para diversas fuerzas políticas contendientes en la elección del ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro. En atención al recuento jurisdiccional llevado a cabo por este Tribunal Electoral,
a la suma de la votación obtenida en las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1 y a la calificación de los votos reservados en la diligencia de recuento jurisdiccional, lo procedente es realizar la recomposición del cómputo de la citada elección. Una vez realizado, se modifica la planilla ganadora. En base a las anteriores consideraciones, se propone decretar la acumulación de los recursos TEC-RAP 77, diagonal 2015, TEC-RAP 82, diagonal 2015, TEC-RAP 84, diagonal 2015 y TEC-RAP JLD 42, diagonal 2015, al diverso TEC-RAP 71, diagonal 2015, por ser este el primero que se recibió en oficialía de partes de este Tribunal Electoral. Modificar el cómputo de la elección, revocar las constancias de mayoría expedidas por el Consejo Distrital a favor de la planilla de candidatos postulada por el Partido Verde Ecologista de México y de asignación a los candidatos a regidores por el principio de representación proporcional. Ordenar al Consejo Distrital expida las constancias de mayoría y de asignación correspondientes y confirmar la declaración de validez. Todo lo anterior de la elección del Ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro. Es la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrada. Gracias, presidenta. Me voy a permitir, no de manera breve, llevar a cabo por partes del análisis de la sustanciación de esta resolución. Y antes de ello quiero agradecer todo el apoyo para el incidente de recuento que se llevó a cabo hace unos días por parte del presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, su secretario ejecutivo, los consejeros, la consejera presidenta, los consejeros electorales de aquel Consejo Distrital, por supuesto, a la valiente licenciada secretaria técnica presente aquí en esta sesión pública, al oficial mayor por todas las, pues toda la voluntad y todas las facilidades administrativas que nos dio, y además por hacernos sentir a la presidenta y a una servidora siempre seguras, cuidadas. Se lo agradezco mucho, señor oficial mayor. A mi ponencia, por supuesto, que siempre me hace el favor de respaldarme y apoyarme, pero sobre todo y muy en particular a la presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, quien estuvo con una servidora todo el tiempo suficiente y todo el tiempo que fue necesario para efecto de llevar a cabo este recuento ininterrumpido, como en su momento dieron cuenta los medios de comunicación, a los medios de comunicación que nos hicieron el favor de estar las 12 horas allá con nosotros. Gracias, presidente. Te lo agradezco mucho a título personal y como magistrada de este tribunal. Recordaremos entonces que la sesión de cómputo y declaración de validez se llevó a cabo el 9 de junio y concluyó el 10 de junio, en donde en esa misma sesión se declaró la validez de la elección de ayuntamiento del municipio de Tolimán, la expedición de la constancia de mayoría, la validez de la elección del ayuntamiento a favor de la fórmula registrada por el Partido Verde en cuanto a los siguientes resultados. Solamente leeré el primero, el segundo, el tercer lugar y el tema de los votos nulos. No voy a ahondar en ello porque ya fue materia de la sesión anterior y ya nos arrojan otros resultados. El Partido Revolucionario Institucional, y lo señalo en el orden en el que están, con 2.243 votos, Nueva Alianza con 2.331 votos y el Partido Verde Ecologista de México con 2.369 votos, con un total de la votación de 13.073 votos, ya incluidos los nulos. De la solicitud del recuento administrativo total e improcedencia del mismo, debo manifestar que en la sesión de cómputo que se llevó a cabo el 9 y 10 de junio, precisamente al finalizar, la representante propietaria del Revolucionario Institucional solicitó el recuento total de la elección a la consejera presidenta de ese Consejo Distrital. Y la respuesta de la consejera presidenta era que no procedía ese recuento debido a que solamente el partido facultado era aquel que había quedado en el segundo lugar de la elección. De tal manera que se inconformaron con los resultados de esa elección, inconformidad con la declaración de validez, con la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos triunfadores por ambos principios
y también por la negativa del recuento solicitado. Y con base a esa inconformidad, los días 12, 13 y 14 de junio de este año, el candidato independiente Israel Guerrero Bocanegra, la candidata a la presidencia municipal por el Partido de Trabajo, los partidos Nueva Alianza, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, a través de sus representantes, interpusieron sendos medios de impugnación. En ese incidente, el Partido Revolucionario Institucional solicitó a este pleno, que se desahogó en la sesión anterior, el recuento jurisdiccional total de la votación recibida en casilla, que fueron en total 32 paquetes electorales. En todos los expedientes que conforman esta impugnación, en cuanto al recurso promovido por el Partido Nueva Alianza, con el recurso TEC-RAP 71 de 2015, el tercer interesado fue el Partido Verde. Por cuanto al recurso presentado por el candidato independiente Israel Guerrero Bocanegra, con el recurso TEC-RAP 77 del 2015, el tercero interesado se presentó también el Partido Verde Ecologista de México. En cuanto al recurso promovido por el Revolucionario Institucional, el TEC-RAP 82 de 2015, el partido y terceros interesados son Nueva Alianza y el Partido Verde. En cuanto al recurso de apelación promovido por el Partido Verde con clave TEC-RAP 84 de 2015, los terceros interesados fueron el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza. Y por último, en relación al recurso promovido por María del Carmen Santiago Jiménez, en su calidad de candidata a presidenta municipal, el Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. El estudio de fondo que me voy a permitir compartir con ustedes se va a realizar en el siguiente orden y son 6 rubros. El primero de ellos son las causales de nulidad de votación recibida en casilla. El segundo es la posibilidad de realizar el cómputo de la elección utilizando las copias al carbón de las casillas 679 extraordinaria 1 y 679 extraordinaria 1 contigua 1, al no contar con las originales. En el rubro 3, la nulidad de la elección por violación grave y sustancial al principio de certeza. En el rubro 4, la indebida certificación de copias por parte de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital al no contar con los originales. En el rubro 5, la calificación de los 21 votos objetados derivados de esa sesión de recuento que ya nos daba cuenta el licenciado Uriel. Y en el rubro 6 y último, los efectos de la sentencia. Pasamos entonces al estudio de fondo de las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Las causales de nulidad se encuentran previstas en el artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación respecto de cada grupo de casillas impugnadas y de conformidad a la siguiente mención que voy a hacer. Las causales que se hicieron o que se invocaron en esta impugnación son las señaladas en la fracción cuarta, que significa recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, que correspondieron propiamente a la 684 básica, 686 básica y 687 básica. La causal invocada en la fracción sexta del numeral 113, que significa permitir sufragar a aquellos ciudadanos cuyo nombre no aparezca en el listado nominal y a quienes no presenten su credencial para votar, salvo los casos de excepción expresamente señalados en nuestra ley en la materia en el Estado, correspondientes al 676 extraordinaria 1 y 677 extraordinaria 1. La siguiente y última causal de nulidad que invocaron los partidos políticos fue ejercer violencia física o presión sobre miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, correspondientes a las casillas impugnadas con los números 674 contigua 1, 684 contigua 1 y 687 contigua 2. Respecto a la primera, es decir, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, la candidata a presidenta municipal por el Partido Verde hizo valer esta causal de nulidad y señalaba
que recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección respecto de la votación recibida en las casillas 684 básica, 686 básica y 687 básica, vulneraba el principio de certeza, pues se pudieron haber colocado, dice ella, boletas electorales al interior de la urna antes de comenzar la jornada electoral, por lo que resulta determinante para el resultado, la nulidad de esas casillas, para el resultado de esa votación. Considerando sus argumentos, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, debemos analizar que se deben cumplir los siguientes dos requisitos. Primero, recibir la votación antes que inicie o después que concluya la fecha señalada para la celebración de la elección. Y segundo, que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. Para el estudio de la causal de nulidad se procedió por parte de mi ponencia a verificar las actas de la jornada electoral de las casillas bajo el análisis, ya lo mencioné varias veces, la 684 básica, 686 básica y 687 básica, mismas que estaban agregadas a los autos de los expedientes en los que nosotros estuvimos trabajando. De ahí se desprenden los siguientes datos. Respecto a la casilla 684 básica, la hora de instalación, las voy a leer 6 porque son la misma hora. La casilla 684 básica, la 686 básica y la 687 básica, la hora de la instalación, la hora de inicio de instalación de esa casilla, el día de la jornada electoral, es decir, el 7 de junio, de las dos primeras fueron a las 7:30 de la mañana y de la segunda fue un minuto después, es decir, 7:31 horas. La hora en que se inició la votación el 7 de junio fue en la primera de ellas, en la 684 básica, a las 8:57 horas, concluyendo su votación a las 6:06 horas. No hubo incidente alguno en esa casilla. Respecto de la 686 básica, la hora en que se inició la votación fue a las 8:43 de la mañana y cerró su votación a las 6 en punto de la tarde. El único incidente que hubo en esa casilla y que obra en los autos de este expediente es que un representante de un partido político que firmó las boletas de diputado federal no terminó de firmarlas y los demás representantes del partido estuvieron de acuerdo en que no concluyera la firma. De la 687 básica, la hora de la votación, del cierre de votación fue a las 6 horas y no reportó ningún incidente. Luego entonces hay que señalar que las actas de la jornada electoral de la que se sostuvo la información que yo acabo de mencionar forman parte de un número de copias que fueron certificadas por la Secretaria Técnica del Consejo Distrital, quien tiene esas atribuciones reconocidas en la ley electoral y en el reglamento de oficialía electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, razón por la cual merecen valor probatorio pleno. Precisamente la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley General ALEGIPE, prevé que las mesas directivas de casilla inicien los trabajos de instalación a las 7:30 del día de la jornada electoral, en aras de eficientar los trabajos de la recepción del voto del electorado. Esta información nos sirve de base para concluir que las casillas se instalaron el día de la pasada jornada electoral, es decir, el 7 de junio, instalación que dio inicio a las horas que ya señalé respectivamente. Si bien es cierto, la votación inició en alguna de las casillas propiamente entre las 8:34 y las 8:43, 8:57, según las actas propias de la jornada electoral, esta circunstancia no indica que dicha votación se hubiera recibido fuera del plazo, que es lo que alega la parte actora, a que se refieren los artículos 273 párrafo 6 y 285 párrafo 1 de la Ley General. Tan es así que incluso la votación se cerró en 2 de los casos a las 6 de la tarde y en el restante siguiente a las 6:06 de ese mismo día. Con base en esto, este tribunal concluye, y pongo a la consideración de los magistrados, que no existen elementos de convicción para tener por demostrado que en las casillas bajo estudio se recibió la votación en fecha distinta, pues quedó demostrado que sí se instalaron las casillas el día de la jornada electoral dentro del horario permitido y también que la votación inició al recibirse entre las 8 horas
con 34 minutos y las 8 horas con 57 minutos. Esto no actualiza de ninguna manera los extremos de la causal de nulidad. Finalmente, la recepción de la votación se realizó dentro de la fecha establecida para tal efecto. Queda demostrado que en las casillas la recepción de votos de los electores se realizó dentro de la normatividad electoral y no obra en autos ningún documento que sirva acá para comprobar manifestaciones del actor, por lo que la carga probatoria le correspondía a ella, y de ahí que ese agravio, lo propongo, sea infundado. Respecto a permitir sufragar a aquellos ciudadanos cuyo nombre no aparezcan en la lista nominal de electores y a quienes no presenten su credencial para votar, salvo los casos de excepción que señalan las propias leyes electorales, el Partido Verde, en cuanto a parte actora del expediente TEC-RAP 84-2015, hizo valer esta causal de nulidad prevista en el artículo 113 de la Ley de Medios de Impugnación, fracción sexta, en dos casillas. Señala que el haber permitido sufragar a aquellos ciudadanos afectan de manera determinante el resultado de la votación, que a continuación se señala en la sección 676 extraordinaria 1 y en la sección 677 extraordinaria 1. Debemos tener presente la regulación de las leyes electorales respecto al derecho al voto, que nos refiere la propia Constitución, nuestra ley electoral, la credencial para votar que debemos tener nosotros para ese día, y el ejercicio del voto, en donde, bueno, ya sabemos todos, mostramos la credencial y todo lo que todos ejercimos, quiero yo pensar, ese día de la jornada electoral. Los supuestos que permiten sufragar a un ciudadano sin tener en su posesión o en su propiedad la credencial para votar con fotografía o sin estar inscritos en el listado nominal, es decir, los casos de excepción que señala la LEGIPE son tres principalmente. Primero, que los representantes de los candidatos independientes y los partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla, donde están, ya lo dije, acreditados, deberán mostrar su credencial para que se anote su nombre y su clave de elector y queden inscritos en la parte final del listado nominal. Ese es un caso de excepción. El segundo caso de excepción es que los electores que se encuentran en tránsito puedan sufragar en las casillas especiales. Para ello tienen que mostrar su credencial para votar y se deben establecerse la elección a la que tienen derecho. Y por último, quienes cuenten con la resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso de que el Instituto Nacional Electoral no haya estado en condiciones de incluir al ciudadano en el listado nominal. Para decretar la nulidad de la votación en el caso de análisis de la fracción sexta del 113 de la Ley de Medios, tendría que colmarse dos requisitos. El primero de ellos es que se demuestre que en la casilla se permitió votar a personas sin derecho a ella, ya sea porque no mostraron su credencial o porque su nombre no aparece en el listado nominal. Y la segunda es que se pruebe que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación. Tiene que acreditarse. Respecto de las casillas señaladas en concepto de este tribunal, este argumento que acabo yo de exponer del Partido Verde es inoperante toda vez que la impugnación que se hace resulta genérica, resulta vaga y resulta subjetiva, puesto que no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos, y mucho menos precisa cuáles o quiénes ciudadanos votaron sin estar en el listado nominal en la parte de su demanda. Además, hay que señalar que en la hoja de incidentes, las cuales son documentales públicas, tampoco se desprende ningún indicio respecto de la actualización de esta causal que estamos en este momento analizando. Respecto a ejercer violencia física o presión sobre miembros de la mesa directiva de